los métodos siempre van a ser escalonados, ¿no? Tenemos que empezar de menos a más y depende mucho de en qué etapa de la enfermedad te encuentres. Ahí es donde entra la infiltración, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. El cuerpo no debe sentir dolor. ¿Qué tal? Buen día. Hoy tenemos al doctor Miguel Romo, ortopedista y traumatólogo que se encuentra en la ciudad de Tijuana, que es frontera con San Diego. Hola doctor, ¿cómo se encuentras el día de hoy? Hola. Muy bien, muchas gracias. Me hiciste desmañanarme, yo debería estar dormido a esta hora. Estamos un poco de horario desfasado. No es cierto. Todo bien. Primero, antes que nada, uno escucha en ocasiones cirujano ortopedista y traumatólogo, ortopedia y trauma, o trauma, nada más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el título con el que salimos nosotros es traumatólogo ortopedista, ¿no? Lo que pasa es que nosotros atendemos las afecciones del sistema musculoesquelético, pero la causa es la diferencia. Si tú te accidentas en tu motocicleta y tienes una fractura, esa es la parte de traumatología. O sea, tuviste una afección al sistema musculoesquelético ocasionado por un traumatismo, ¿sí? Pero también pudiste haber nacido con pie plano o con tibia vara o con X cosa, ¿no? Alguna deformidad en tu sistema musculoesquelético y esa es la parte que la ve ortopedia. Y no nada más son cosas de nacimiento, también por ejemplo, el área de ortopedia ve también el desgaste del cartílago y eso ocurre pues mayormente en la adultez, ¿no? Entonces, ahí no lo ocasionó un traumatismo directamente, fue un desgaste de la vida diaria y no está relacionado con un traumatismo, entonces lo ve el área de ortopedia. Pero a fin de cuentas somos lo mismo, ¿no? Vemos las dos cosas. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente, digamos un accidente automovilístico, y lo llevan a urgencias. Ahí en esos casos le hablan a lo que se llama al doctor de trauma y luego ya lo pasan con el ortopedista. ¿Es la misma persona la que lo vería? Sí, hay una confusión ahí. Lo que pasa es que para empezar en Estados Unidos es diferente el nombre, ¿no? El área de trauma, ¿no? Que le llaman allá es como el urgenciólogo y es el que lo ve de manera primaria en urgencias. Y si requiere algún manejo porque está fracturado, porque tiene alguna lesión que lo tenga que ver el ortopedista, pues allá en Estados Unidos le van a llamar al orthopedic surgeon, pero aquí en México es el traumatólogo ortopedista, ¿no? Entonces, sí atendemos nosotros en el área de urgencias, pero no estabilizamos a un paciente. Si el paciente tuvo un accidente grave y viene inconsciente y hay que intubarlo y todo eso, como se ve en la televisión, eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace el médico de urgencias, estabiliza al paciente, se asegura de que esté respirando, que no tuvo un problema en el corazón. Todo lo que es grave que compromete la vida en ese momento, el urgenciólogo es el que lo ve. Y ya cuando el paciente está estable y ya nos dicen, ok, viene fracturado, va a necesitar atención por el traumatólogo, por el ortopedista, entonces es cuando entramos nosotros. Pero si en el área de urgencias, cuando está el peligro la vida del paciente, por lo general nosotros no estamos ahí. A veces entramos nada más para estabilizar la fractura, para inmovilizarlo, todo eso, pero no nos vamos a meter con el área que compromete la vida, la vía aérea, el corazón, todo eso, eso no. Entonces, se refiere al trauma ocasionado por un accidente. Sí, exactamente. Trauma que sufren los huesos por alguna ruptura, algún trauma. Sí, lo que pasa es que la palabra trauma en nuestra área pues se refiere como el golpe, la lesión, ¿sí? Tuviste un traumatismo. Así es. Pues ahí es donde, por eso entraba mi confusión, porque decía, bueno, si vas manejando y tienes un accidente automovilístico y sufres una lesión, no sé, en la pierna, en el brazo, así como se ve en la tele, ¿no? Ahí es donde hubiera pensado, bueno, o sea, es donde les hablan a ustedes, ¿no? Después de que ya lo estabilizó el médico de urgencias, exactamente. Pero sí, por ejemplo, hay urgencias que no comprometen la vida. Sí. Por ejemplo, tuviste una luxación de tu hombro, como lo comentas, ¿no? Un accidente. Me van a hablar directamente a mí. El paciente está respirando, está estable, todo está bien. O sea, pero la urgencia la voy a ver yo porque pues yo voy a ser el que va a llegar y acomodar ese brazo, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de gente sin problemas, no accidentes, ¿cada cuándo es recomendable ir a visitar a un ortopedista? No hay como tal un seguimiento que tú tengas que hacer de estar yendo cada 6 meses o así como se recomienda con otros estudios, por ejemplo, que por mamografía para las mujeres o sea que tengas que estar haciendo una visita médica con el ortopedista, no existe. Lo que nosotros recomendamos es escuchar a tu cuerpo y si tú ves que algo se está saliendo de lo normal, consultarlo.
porque sí nos pasa mucho que tenemos alguna molestia que no nos hemos dado cuenta que ahí está y porque el trabajo no nos deja, estamos en nuestro día a día y tienes dolor en el hombro, tienes dolor en la rodilla y está ahí la molestia y no lo checas y ahí lo vas dejando. Prefieres muchas veces automedicarte y con cualquier cosa que te elimine tu dolor y lo dejas pasar y lo dejas pasar y al rato de haber sido un problema que podíamos haber resuelto en la consulta, termina en quirófano por un proceso degenerativo que no le dimos la importancia. Entonces, esa sería la recomendación, escuchar a tu cuerpo y ver si hay algo que se sale de lo normal, acudir y consultar. Y no nada más con uno, muchas veces con nuestros hijos o con nuestros papás. Yo tengo el consultorio lleno de pacientes que me llevan a sus papás porque, pues es que lo veo que sus rodillas están como así, ¿no? No le duele nada, trabaja el señor, trabaja en la construcción, etcétera, ¿no? Es activo, está fuerte, pero no me gusta cómo se le ven las rodillas. Entonces es una buena forma de darle este seguimiento, este control a su papá, a su adulto mayor, porque eso sí puede ser un problema grave, tener las rodillas chuecas, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos hablando ahí del tema más adelante. Está muy interesante porque en lo que estaba hablando se me viene a la mente, ¿qué me duele? Y lo digo, me duele esto, y nunca haces nada. ¿Existe alguna edad de que digas, bueno, por ejemplo, la gente que ya llegó a los 50, 60 años, ¿no? Que sí les recomendaría darse una vueltecita de perdida una vez al año, o si, como usted dice, si no hay incomodidad, pues no haya que. Fíjate que sí, cuando uno va ganando años y kilómetros, bueno, pues obviamente van a empezar a haber situaciones que van a surgir, ¿no? Puede haber algo de desgaste articular y sí, muchas veces es ideal acudir a una visita aunque no te duela nada para un chequeo general. Eso sí, si tienes 50, 60 años, sabemos que van a empezar a haber ya problemitas. Entonces, sí es bueno, claro que sí. Normalmente pedimos una radiografía básica de rodilla, de cadera, para ir monitoreando cómo va el desgaste en la rodilla o en el cartílago y sobre todo si tienes antecedentes en la familia. Está el antecedente de que a mi papá lo operaron de las rodillas cuando tenía 60 años y pues ahorita yo ya estoy llegando a esa edad y como que veo que mis rodillas están chuequitas o algo, es mejor ir y hacerlo con tiempo, siempre va a ser mejor, definitivamente. Ok, pues está muy interesante. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué es el procedimiento más común que haces? Bueno, procedimientos, mira, es que un procedimiento puede ser hasta una inyección en el consultorio, ¿no? Y hacemos infiltraciones casi diario. La infiltración es esto, meter medicamento adentro de tu articulación, ¿no? Hablando específicamente de rodilla, es algo que hacemos diario. Y son muchos tipos de medicamentos. Lo más común es bueno, para no mencionar medicamentos, ¿no? Podemos hacer procedimientos donde se inyectan antiinflamatorios, discos suplementadores, células incluso, para tratar de darle un poquito más de vida a tu rodilla. Pero muchas veces ya no agarramos al paciente en una etapa inicial y como te comentaba hace rato, o sea, el paciente normalmente va a la consulta cuando ya hay un problema, cuando ya me duele por mucho tiempo y ya no aguanto, ya no me deja trabajar. Y muchas veces cuando llegamos a este momento es cuando ya necesitamos una prótesis de rodilla, ¿no? Y ese es uno de los procedimientos que más hago yo. La prótesis de rodilla y la prótesis de cadera es lo que más manejo quirúrgicamente. Así es. Y obviamente las fracturas, que es lo de día a día, ¿no? Ahí, por ejemplo, mencionó células madre. ¿Eso es algo que está permitido por la FDA, inyectar células madre en la rodilla, infiltrar? Fíjate que desconozco en FDA, lo tiene todavía creo en fase de investigación. En México sí está permitido por COFEPRIS, siempre y cuando sea un laboratorio que se dedique a eso. Y ya hay laboratorios establecidos que tienen los permisos, el aval de COFEPRIS para poder comercializar células madre. Yo no puedo extraer muestras de sangre y procesarlas y hacer todo eso en consulta, eso no lo puedo hacer yo porque yo no tengo los permisos para hacerlo. Pero sí puedo comprarlo de un banco de células, en donde ellos te lo envían a tu consultorio con un certificado donde me están asegurando que el vial que me envían lleva 25 millones de células, ¿no? Por así decirlo. Y eso se puede programar con el paciente y lo hacemos. Y es algo que está dando un buen resultado. Ahí, por ejemplo, eso que está comentando, ¿es algo que se puede hacer en toda la República Mexicana o nada más ciertos estados lo están permitiendo? Yo tengo entendido que es en toda la República porque COFEPRIS es federal. Ok.
Entonces, el banco de células con el que yo trabajo está en la ciudad de Guadalajara y yo estoy en Tijuana. Entonces, a mí me las empaquetan, me las envían refrigeradas como debe de ser. Y sí te dan como toda la guía, ¿no? La instrucción de que este producto se debe de poner entre 24 y 48 horas, que yo nunca llego a las 48 horas, o sea, se pone cuando mucho las 24 horas, porque de esa manera con la corriente de frío, o sea, tú te aseguras de que el producto viene con calidad. Está muy interesante. Vamos a poner unos links sobre la Copper Freeze y este tipo de terapias o procedimientos. ¿Qué es la artrosis? La artrosis, pues por definición va a ser el desgaste del cartílago de alguna articulación. Entonces, teniendo ya esto en cuenta, pues podemos tener gonartrosis, ¿no? Que es la artrosis en la rodilla, el desgaste del cartílago articular de la rodilla. Podemos tener coxartrosis, y es el desgaste del cartílago articular de la cadera. Y esto pues puede ocurrir por muchas situaciones. Lo más común es por edad, por kilómetros ganados. Eso nos pasa nada más por vivir, ¿no? Nos estamos desgastando todos los días. Entonces, como son articulaciones de carga, pues la rodilla es una de las articulaciones que más carga soporta, y por el tipo de movilidad que tiene y por el sitio anatómico en el que está, es muy susceptible de lesiones. Entonces llega un momento en que el cartílago empieza a sufrir. Y como te comento, principalmente va a ser por edad, y lo vemos a partir de los 60 años cuando todo va normal, ¿no? Pero también puede ocurrir una artrosis temprana por diferentes razones, por una obesidad mórbida, por lesiones. Tú puedes tener un paciente súper atlético, delgado, en forma, muy fuerte, pero ha sido maratonista toda su vida, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que la rutina que él tenía le va a empezar a cobrar la factura, ¿verdad? Entonces, claro que vemos artrosis tempranas y artrosis postraumáticas. Si tú tuviste alguna fractura en tu rodilla, en alguno de los huesos que involucra la rodilla, fémur, tibia, patela, alguna lesión ahí traumática, el hecho de que hayas fracturado ese huesito y que lastime tu cartílago condiciona a una degeneración del cartílago, tarde o temprano. Entonces es algo que vemos en todas las edades, no nada más en pacientes ancianos. Por ejemplo, los métodos para tratar la artrosis más comunes ahí es donde entra la infiltración, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. ¿Me podría platicar un poquito? Aclarar, a lo mejor estoy mal. Mira, los métodos siempre van a ser escalonados, ¿no? Tenemos que empezar de menos a más, y depende mucho de en qué etapa de la enfermedad te encuentres. Si es una etapa inicial, vamos a hacer primero pues corrección en tu estilo de vida, ¿no? Vamos a ponerte a mejorar tu alimentación, te podemos asesorar con algún nutriólogo con quien trabajamos, ¿no? Te podemos mandar a terapia física, etcétera, ¿no? Cambiar tu estilo de vida siempre va a ser lo primordial en una etapa inicial. Pero llega un momento en que la lesión ya está dada y, por definición, la artrosis es irreversible. Tu cuerpo no tiene forma de sanar el cartílago articular por la simple y sencilla razón de que en tu rodilla no hay sangre, en tu rodilla hay líquido sinovial, ¿sí? Entonces, al no tener este aporte sanguíneo, no tiene los nutrientes necesarios y no llegan las células nuevas para poder hacer una regeneración de este tejido. Te comento, o sea, esto es algo irreversible. Tú puedes llegar con una artrosis que en la rodilla lo podemos catalogar como un grado 2, que todavía es una etapa inicial, ¿verdad? Pero si la dejamos evolucionar, va a acabar en un grado 4 y vas a acabar en una prótesis de rodilla. Entonces es por eso que sí se recomienda, cuando hay un dolor, si acaba de empezar, mejor ve y chécalo, porque ya puedes tener un desgaste que a lo mejor en una radiografía ni siquiera lo vemos, pero podemos solicitar una resonancia magnética y podemos ver que sí hay un desgaste que está empezando, y es ahí cuando podemos intentar hacer algo, ¿no? Ahí yo propondría ponerte células madre, por ejemplo, y ver cómo evolucionas. Sí, empezamos de menos a más. Empezamos primero con ejercicio físico y dieta, bajar de peso, todo eso, pero no está resultando. Bueno, pues podemos hacer algún procedimiento, alguna infiltración, y ahí nos la vamos llevando. Si esto no está funcionando, pues a lo mejor ya necesitas algún procedimiento quirúrgico. Pudiera hacer una artroscopía de rodilla para revisar, para hacer una limpieza articular, o hasta una artroplastía, algún reemplazo de rodilla. Y pasa igual en la cadera, ¿no? Pongo el ejemplo de la rodilla porque es un poco más común, pero pasa igual en la cadera. Por ejemplo, y me está gustando mucho algo que está comentando, de que hay que ir escalonado.
Esto se me hace muy clave, ¿no? De que para la gente que nos escucha, tome en cuenta eso, que cuando van con el doctor, pues se den cuenta de que debe de ir escalonado, no que lleguen y ya te voy a operar. Que siempre es bueno escuchar opiniones, tener diferentes consultas y pues que todo esto, así como si no fue por trauma, pues que es degenerativo, que el proceso común es ir escalonado con las soluciones. Si alguien tiene una operación, ¿como cuánto tiempo tarda la recuperación? Es un muy buen punto, es una buena pregunta, porque muchas veces pensamos que, ching, o sea, me van a cortar la rodilla, me van a poner un fierro y, o sea, voy a estar ahí un año en cama, ¿no? Y más que nada porque tenemos siempre al vecino o al primo que lo operaron y que no le fue bien y, bueno, siempre empiezan a haber este tipo de... Leyendas urbanas. Sí, este tipo de dudas siempre salen. La verdad es que es un procedimiento, puede ser un tanto cruento, pero es muy noble. Te voy a poner el ejemplo de mi pacientita de ayer. Ayer hice una prótesis de cadera por un desgaste severo, ¿sí? Tenía una coxartrosis muy severa, pero ya le habían dicho a ella que no se operara porque pues ya estaba muy viejita. ¿Para qué? No, o sea, mejor pues ahí que camine lo poquito que pueda y pues la señora es perfectamente funcional, sí, tiene 81 años, o sea, pero ella caminaba, ella hacía sus cosas, entonces las estaba haciendo, su vida diaria la estaba haciendo con dolor y lo dejamos evolucionar porque, está muy viejita. Y llegó el momento que yendo al baño, por tanta artrosis ya tan severamente apretada su cadera, ya no tenía tanta movilidad, pues nada más de caminar se fracturó. Sí. Entonces iba caminando, escuché un sonido, crack, y a partir de ahí empieza un dolor mucho más intenso porque ahora tiene una fractura. Y ayer la operé y ahorita en la mañana la pusimos a caminar. Porque la prótesis está diseñada para que tú la puedas pisar. Al día siguiente de la cirugía, la puedes pisar, puedes caminar con ella. ¿Qué pasa? Bueno, vas a tener una herida, ¿sí? Para llegar al hueso tuvimos que hacer una herida un tanto amplia y los músculos están lastimados, van a estar inflamados y va a haber dolor y eso es algo pues obvio, pero esos son tejidos blandos que van a sanar. Entonces yo veo a mi paciente 2 semanas después de la cirugía, le quito puntadas y el paciente llega al consultorio caminando, con ayuda de un andador, con asistencia de un adulto y todo, pero ya viene caminando. ¿Sí? Entonces son 2 semanas más o menos en las que tienes una incomodidad relativamente importante que se puede manejar perfectamente con medicamento. Y, y posterior a eso, el paciente empieza a desarrollar su vida diaria normal, y cada vez va mejorando y mejorando. Y un efecto ya más real de que el paciente ya se siente prácticamente normal es a los 2 meses, 3 meses. Pero te estoy hablando de que todo este tiempo el paciente estuvo caminando, iba al baño solo, o sea, ese tipo de situaciones. Y muchas veces la gente piensa que va a estar encamada y que no, pues no me puedo mover porque me duele. Y es algo un poquito mal entendido. Es algo que explico muy bien a mis pacientes, porque sí es cierto que hay pacientes que ya están un poco ancianitos y no cooperan mucho, porque pues así es la vida del viejito, ¿no? Ya se ponen un poquito necios y hablo muy bien con los familiares. Al paciente lo tienes que mover. Sí, le va a doler y te va a gritar a lo mejor y lo que tú quieras, pero es un dolor que es más miedo que dolor. Sí, o sea, lo mueves poquito y ya empiezan, ya, pero tú te das cuenta que en realidad es como una reacción de miedo. Y ya cuando los empiezas a mover y el paciente se da cuenta que lo estás moviendo y es como una incomodidad, una molestia, le van agarrando la onda y rapidito los rehabilitamos. Es nada más tener esa confianza con el paciente, explicarle bien y va saliendo adelante. Es una cirugía bien noble. A mí por eso me encanta, porque resuelve. La parte que te está doliendo de tu rodilla o de tu cadera ya no va a estar. La quitamos. ¿Sí? Esa parte se corta y se sustituye por un implante. Y el implante es metal y un polietileno, entonces eso no duele. ¿Sí? La fricción que tú hacías y que estaba toda rasposa ahí, llena de baches y hoyos por el desgaste, esa fricción ya no va a estar. Ahora la va a hacer un implante. Y el dolor se quita inmediatamente. Te queda el dolorcito de la cirugía, pero es algo que se va a sanar. Entonces el paciente siempre llega muy contento al consultorio. La verdad es que hemos tenido muy buena evolución con todos nuestros pacientes y yo estoy encantado con ese tipo de procedimientos. Y sí es cierto, se antoja, se antoja, como lo comentabas, de llega el paciente y ya, operar, porque sabes qué es lo que va a resolver, ¿no? Pero siempre se le tiene que intentar con un manejo
conservador primero. Siempre, siempre tenemos que intentar eso. Ya cuando de plano es una artrosis muy avanzada, pues ya no hay de otra, ¿no? Ya nomás va a hacer perder el tiempo al paciente y es cuando sí nos vamos directo a la cirugía. Siempre explicándole al paciente el por qué. Pues es que yo creo que ahí, desde eso que comentas del miedo, creo que ahí está el punto. O sea, ¿por qué no le cambian el nombre? O sea, reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera. O sea, ahorita dijiste algo muy clave, que la gente se esté imaginando que le van a cortar la pierna y se la van a poner. O sea, es que el mismo nombre, yo sé que me vas a reemplazar una articulación, pero la gente cuando vemos rodilla, cadera, o sea, nos imaginamos toda la sección. Obviamente ya después cuando vas con el doctor y te explica todo eso, pues dices, órale, pero el nombre está aterrador. O sea, reemplazo de rodilla. Dices, oh, pero supongo también lo otro que quería, por ejemplo, a esos pacientes de edad mayor que has atendido, ya cuando llegan caminando sin dolor, eso, ¿qué cara te ponen? No, de hecho, tengo testimonios ahí grabados. Yo suelo mucho hacer esto. Es como algo personal, porque me gusta tenerlo en video. Llega el paciente caminando y a veces está entrando al consultorio y siempre le digo, qué gusto me da verte caminando, ¿no? Y ya el paciente viene sonriente y llega y tú ves que se sienta solito en la silla y hace sus movimientos. Le hago su entrevista rápida, checamos la herida y todo eso y siempre le pregunto al paciente, ¿me dejas grabarte en video? Sí, claro que sí. Y me gusta mucho, siempre me dejan que lo haga. Sí, doctor. Y hasta les digo, ¿quieres que salga tu cara? No, sí, está bien, como sea. Bueno. Y a veces hasta se sienten entrevistados, ¿no? Porque luego les pregunto, ¿qué fue lo que te hice? Y ya me dice, como en una entrevista, ¿no? Me operó mi rodilla, me puso una prótesis. ¿Hace cuánto? Hace 2 semanas. ¿Y te está doliendo algo? No, no me duele nada ahorita. Y ya les empiezo a preguntar, pero poquito, mucho. Bueno, a veces poquito, cuando me levanto, sí, como que todavía. Y ya te empiezan a dar su testimonio y hacen los ejercicios, se paran enfrente de la cámara y todo, porque están contentos. Y es algo que tengo yo como personal, pues lo tengo ahí grabado. Para la gente que nos está escuchando, ¿hay algún tipo de actividades, ejercicios o alimentación que puedas hacer para, pues obviamente nadie puede prevenir de envejecer o de ese desgaste natural, ¿no? Pero hay algún tipo de ejercicios que puedan ayudar o alimentos, no sé, yoga, pilates, qué sé yo? Pues desafortunadamente no es una receta de cocina, ¿verdad? Todo esto siempre va a ir personalizado a cada paciente. Los ejercicios, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque muchas veces los pacientes así me dicen, no, es que ya fui con un doctor y me puso a hacer esos ejercicios y te dan una hojita que viene pues ya impresa de algún laboratorio comercial, algo que te recomiendo esto, y son ejercicios que, pues, de estiramiento o algo que pudiera ayudar un poquito, pero en realidad eso no existe. O sea, no es el mismo ejercicio que le vas a poner a un paciente que pesa 120 kilos a un paciente que pesa 70. Entonces, no existe una terapia física que tú digas, haz esto y tu rodilla va a estar sana. No funciona así. Tenemos que tener un poquito de sentido común. Entonces, ahí lo que vamos a sugerir es, ten actividad física, o sea, pero tenla, no es de, me voy a meter al gimnasio y no voy a ir, o, estoy saliendo a caminar y ya mañana no voy. O sea, tienes que cambiar tu estilo de vida, debes de adoptar un estilo de vida más saludable. No hay una comida que yo te diga, esto no lo comas, o come más esto porque esto tiene colágeno y te va a nutrir tu cartílago. Escuchas cosas como que la gelatina ayuda, ¿no? A que el cartílago se fortifique, que son cosas que no es cierto, no hay ningún sustento científico ahí. Debes de comer sano, eso es todo, o sea, come tus verduritas, come, o sea, tus vegetales, come fibra, bájale las calorías, o sea, cosas que cualquier nutriólogo te puede ayudar un poquito. O sea, lo que se trata es tener un peso saludable y tener actividad física, porque la actividad física sí va a nutrir tu cartílago, sí lo va a lubricar. Aquí nosotros tenemos algo que se llama ley de Wolf. La ley de Wolf nos dice que el hueso obedece a la carga que tú le das. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro esqueleto con la forma que tiene por la ley de Wolf, porque caminamos parados en contra de la gravedad. Entonces el hueso es un sistema que está vivo, tiene sus células que se están formando y se están destruyendo todo el tiempo. Entonces, si tú le estás dando carga a tu huesito, el huesito se pone fuerte y pasa igual con el cartílago. Entonces, pues una trotadita de vez en cuando ayuda a que tu cartílago se fortifique y se mantenga en un estado saludable.
Y estoy diciendo una trotadita, no te estoy diciendo corre un medio maratón o un maratón completo o un ultramaratón, porque eso es algo que también le explico mucho a mis pacientes. El ejercicio es excelente, el deporte no es tan bueno. Cuando tú estás haciendo un deporte, implica rutina, implica desgaste, implica lesiones, implica un compromiso con tu equipo, implica, perdón, que tienes que ir a un torneo, que tienes que entrenar para ello, y hay rutina, 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 rutina. Estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, con el mismo grupo muscular, y en algún momento va a llegar la lesión. Por eso el deportista tiene una etapa, ¿sí? Pero tenemos a nuestros pacientes mexicanos apasionados del fútbol, que jugaron en fútbol, sus equipos de fútbol desde niños, y ahorita tienen 50 años y todavía están en la liga de adultos y no sé qué tanto, y quieren seguir jugando, y cuando se ponen a jugar el partido entran como si fuera la final del mundial y se lesionan, porque ya no tienes la misma capacidad de recuperarte. Eh, la condición física es muy difícil que la pierdas. Si tú sigues siendo activo, tú vas a seguir teniendo condición física, pero lo que vas perdiendo es la capacidad de recuperarte. Por eso dicen, no, es que ya no tengo 20, o sea, ya me duele, ya antes me golpeaban y me levantaba y seguía jugando, ahorita no, ya me sientan 2 semanas. Y sí es cierto, porque esa capacidad de recuperarte la vas perdiendo. Entonces sí tienes que ir adecuando el ejercicio a la etapa de vida en la que tú te encuentras. Y por eso les digo, estás haciendo deporte, o sea, tú tienes una rutina y la lesión va a llegar. Entonces el ejercicio es para estar sano, no para lastimarte. Y sí tengo pacientes que son muy apasionados y siempre me dicen, es que ¿cuándo voy a poder volver a jugar? O sea, después de la cirugía, ¿no? Es como, ok, pues es un poquito de sentido común. O sea, vas a volver a jugar si tú quieres, pero sabes que vas a volverte a lesionar. Esas son las recomendaciones, ¿no? O sea, adopta un estilo de vida más sano y ten sentido común. Eso es lo que te puedo decir nada más. Sí, o sea, supongo que llega el paciente de 60 años y ¿qué me recomienda? No, pues empiece a hacer ejercicio y llega a la siguiente consulta. No, sí, me acaban de ingresar a clases de taekwondo. O sea, eso es lo que estamos, o sea, vamos a separar hacer ejercicio con ingresar a una rutina de alto impacto. Exactamente, o sea, definitivamente el alto impacto va a dañar en algún momento. Y te digo, hay etapas para hacer eso. Y sí, tenemos pacientes adultos mayores que hacen deportes extremos y está bien, pero han estado acostumbrados a hacer esto durante toda su vida. Entonces, no es lo mismo, o sea, de hecho yo pongo de ejemplo a mi papá hace ciclismo y es más fuerte que yo, o sea, hace rutas larguísimas y a veces las hace más rápido que yo. Y mi papá ahorita anda en los 70, pero toda su vida fue activo. Entonces, puedes tener a su vecino de 70 años y lo subes a una bicicleta y no va a pedalear ni 1 kilómetro, ¿no? Entonces, tienes que adecuarlo a la persona, ¿no? Sí, pues tiene sentido, o sea, si ya tu cuerpo está acostumbrado, que si ya más adelante de en edad quieres empezar algo de alto impacto, pues sí vas a poder, obviamente, pero pues no sería lo más recomendable, ¿no? Sí, por ejemplo, ejercicios como el ciclismo es muy bueno porque al estar tú en una bicicleta no hay un impacto real en tus articulaciones. O sea, el movimiento del pedaleo es oscilante. No es lo mismo que ir corriendo donde vas brincando y cayendo. Eso es un poco más dañino para tu rodilla. En una bicicleta sí se recomienda, para adultos mayores incluso, está genial, siempre y cuando sea en un ambiente controlado, porque una caída de una bicicleta para un adulto mayor que no se acostumbrado a hacer nada, pues puede ser catastrófico. Pero lo puedes hacer en un salón, en una bicicleta estacionaria. Y es un excelente ejercicio porque, para empezar, cuando eres un adulto mayor necesitas hacer algo de cardio, necesitas que tu corazón se acelere, necesitas sudar. Ese ejercicio va a promover tu circulación, va a hacer que estés más activo. Son muchos beneficios del ejercicio de cardio, ¿no? Y la bicicleta sí se recomienda mucho. Ya no es lo mismo hacer, por ejemplo, te comento a mi papá que puede hacer rutas de 90 kilómetros si tú quieres, ¿no? Y está excelente, pero para un adulto mayor que está empezando con ciclismo, pues no lo vas a poner a hacer una ruta así, va a empezar de manera gradual. Entonces todo eso se va adecuando de acuerdo al paciente. Si yo empiezo a sentir algún tipo de dolor, molestia, digamos, me duele el hombro y luego se me quita, y luego pasan 2 semanas y luego vuelve a sentir un peguetito, se me quita, y luego de repente pasa un mes y luego vuelvo a sentir. Esas son señales que debes de decir, aunque estés joven, voy a ir con un ortopedista a revisarme, o sea, no dejar pasar esas situaciones físicas o piquetitos físicos, o no sé cómo decirlo.
Sí, totalmente. El cuerpo no debe sentir dolor. ¿Sale? Algo que está causando molestia en tu cuerpo, que está doliendo, se tiene que revisar. Uno lo puede tomar como que es un dolor que, pues puedes decir, no quiero decir la palabra normal, o sea, como un dolor de rutina, es algo que ya me ha sucedido, pero muchas veces es el inicio de algo que está pasando y eso es lo que se tiene que revisar. Entonces, sí, lo podemos dejar así. Cualquier dolor que tú sientas es preferible revisarlo. Porque sí puede tener consecuencias que te pueden llevar hasta un quirófano, el no checarlo a tiempo, ¿no? Y muchas veces es algo que lo podemos manejar en consulta de manera conservadora, con medicación y punto, con rehabilitación física, algo así, y muchas veces lo podemos dejar pasar y al rato se va a poner más grave. Puede ser hasta mala postura o una mala pisada y te estás empezando a lastimar y es algo que lo corriges y ya no se te escala, ¿no? Exactamente. En tu experiencia, ¿cómo ves el futuro de tu especialidad en 5 años? Fíjate que hay algo ahorita que está muy novedoso y estoy tratando yo de implementarlo. Yo te comentaba que a mí me encanta la artroplastía, ¿no? Me gusta mucho la colocación de prótesis. Creo que es algo muy resolutivo para el paciente y que te echa a andar nuevamente, ¿no? Eso es algo que me apasiona. Y, por ejemplo, lo nuevo que viene en esto es la creación de implantes impresos en tercera dimensión, adecuado para cada paciente. Y está genial de manera inicial para cirugía complicada. Tenemos un paciente que fue operado de sus caderas de las dos tuvo un problema a muy temprana edad. Ahorita el paciente tiene 59 años, pero a él lo operaron hace 20 años, le pusieron prótesis. Entonces era un paciente muy joven para ponerle una prótesis. ¿Qué pasa con las prótesis? Que cuando el paciente es muy joven, la prótesis se empieza a desgastar, porque es un paciente joven, activo, trabajador, que anda rápido todo el día y bueno, empezó a presentar ese tipo de problemita que ya sabemos que va a ocurrir en un paciente operado joven. ¿Sí? Empezó a presentar aflojamiento de su prótesis, ¿sí? Ya tiene algo de desgaste. La cadera del lado derecho, pues se le empezó a aflojar, pero el paciente por su trabajo, por no querer incapacitarse nuevamente, lo fue dejando, y ahorita el paciente ya no puede caminar. La prótesis se rompió, se luxó, está fuera de su lugar y empezó a hacer una excavación en el hueso. La prótesis en la cadera, de tanto estarse moviendo, empezó a hacer un agujero gigante. Entonces ahora ningún implante comercial va a caber en un acetábulo de ese tamaño. Y ahora tenemos la fortuna de que hay empresas que se están dedicando a hacer el implante a medida para el paciente. Entonces tú te pones de acuerdo con el ingeniero de esta empresa, un ingeniero biomédico, le mandas el estudio tomográfico en tercera dimensión, porque esos estudios se pueden hacer en cualquier ciudad actualmente, te hace una reconstrucción por computadora en tercera dimensión de tu pelvis, y eso es exacto, va milimétricamente medido. Entonces, con esta imagen de tomografía, esas empresas, porque ya son varias, hacen una impresión en tercera dimensión de tu hueso en tamaño real. Y ya con ese molde ellos pueden diseñar un implante que quepa en la deformidad que tú tienes. Entonces esto viene a resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos con las prótesis por ese tipo de situaciones, ¿no? Porque no estamos exentos de que cuando yo ya tengo una prótesis primaria, pues a lo mejor tuve un accidente muy feo de motocicleta, de tu vehículo, lo que tú gustes, una caída fuerte, y el implante es un metal que está dentro de tu hueso, entonces el metal es más fuerte que el hueso y termina rompiendo el hueso y ahora tienes un hueso en una condición deplorable y a veces reparar eso no es tan sencillo. Entonces, con ese tipo de implantes ya hechos en tercera dimensión y personalizado al defecto del hueso que tiene este paciente, es una maravilla y yo creo que eso es algo que ni siquiera va a ser a 5 años, o sea, eso ya está llegando. Y te digo, yo tengo mi primer caso con el que estoy empezando a trabajar, el paciente ya me aceptó el presupuesto, desafortunadamente no es algo que pueda ser económico porque los implantes los fabrican en Alemania, entonces la logística, son muchas personas que están involucradas en el proceso y todo esto, pues la verdad es que pues, va a ser costoso en un inicio, hasta que se empiece a comercializar de manera más rutinaria y van a empezar a reducir costos, pero ahorita todavía no es económico, desafortunadamente. Aunque si comparamos con Estados Unidos los costos, pues la verdad es que es algo de risa, ¿no?
Y ahí le dio algo clave que vale la pena recordar: casos que se llegan a extremos es porque el paciente no se da el tiempo de ir con el doctor. Esa es la clave. Visiten al doctor a las primeras molestias, no lo dejen pasar. Como dijo, el cuerpo no debe de doler. Y eso se me hace que es clave. A las primeras molestias, si ves que es algo constante o recurrente, ve con el doctor y no vas a tener que llegar a esos extremos. Y eso de que dice de la impresión 3D está fascinante. Yo ya había leído que ya está para imprimir pulmones y corazones y que tantas cosas que, digo, a futuro obviamente, pero para allá va. Sí, para allá van, se están haciendo ahorita pues los inicios de todo esto, ¿no? Pero ahorita esto va un paso más allá, o sea, ahorita ya me pueden diseñar la prótesis para eso. Y eso es algo que no se había hecho antes y yo estoy ahorita pues muy ansioso por hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Sí, me imagino. Y pues está súper interesante. Vamos a ir monitoreando cómo va desarrollando todo esto. Para finalizar, si yo estoy en San Diego, que es frontera con Tijuana, ¿cómo llego con usted? La mayoría de los pacientes que vienen de Estados Unidos son de aquí de California, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes saben cómo venir aquí a Tijuana y se vienen en sus carros particulares y eso está genial, ¿no? Yo les mando la ubicación hasta por WhatsApp, ¿no? Y llegan, es muy sencillo llegar a mi consultorio porque estoy a 5 minutos de la Garita de San Isidro. No hay pierde. Pero tengo muchos pacientes también que no se quieren ver con el tráfico de Tijuana, cruzar la Garita ellos, hacer ese tipo de logística, ¿no? Y tengo una persona que se dedica a transportarlos. Entonces ahorita no es un servicio de taxi como tal, pero sí, o sea, es un servicio de transporte. Así es. Entonces sí, tengo forma de trasladar pacientes de Estados Unidos a México de ida y vuelta. Ok, ¿y a usted cómo lo encuentran? ¿Cuál es su página web o página de Facebook o el teléfono de la oficina? No nos dé su celular, porque después le van a estar hablando. Sí, pues mis redes sociales está en Instagram, estoy como DR Miguel Ángel Romo, así todo pegadito, y en Facebook estoy como traumatólogo ortopedista Dr. Miguel Ángel Romo, todo así, todo largo. Pues muchas gracias por tu tiempo, estuvo la verdad muy interesante, pues gracias de nuevo. Por nada, gracias a ti por la invitación y pues esperemos que haya sido de provecho para los pacientes potenciales, ¿no? Que están escuchando esto y pues en general que haya sido de utilidad. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.